Bueno, vámonos con la mesa de diálogo. Ya llegaron a este espacio libre. Hoy tenemos dos mesas de diálogo. La primera, Renata Turrent, querida Renata, me da mucho gusto saludarte. Recuerden que a Renata la ven y la escuchan todos los sábados en Sin Censura TV, en Sin Censura Media, en Sin Censura Presenta de 1 a 2 de la tarde. ¿Cómo te va, Renata? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, ¿y tú, querido Vicente, cómo estás? Y a todo el equipo, hola, y a todo el auditorio que nos ve acá, hablando de los comunistas come niños, que me traías muerta de la risa. Pues es que ando con todo el sarcasmo del mundo, querida Renata. Déjame también saludar a Marcelino Gómez Brenes, delegado del gobierno federal en Chihuahua, quien le entra a esta mesa de diálogo. Querido Marcelino, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Vicente. Un abrazo, Renata. Aquí estamos ya nuevamente. Gracias por tu invitación. Listotes desde Chihuahua. Fíjense que, déjenme empezar con esto, pues ya andamos centrados en el tema. Desde estas últimas semanas como que no me he equivocado en eso de las campañas y percibo que se viene una nueva campaña para decir que México desvió el camino y ya no va rumbo a Venezuela, sino se desvió por el Caribe y va rumbo a Cuba. Y pues el tema del momento es Cuba y la oposición lo utilizará para decir, ya ven que López Obrador va camino a convertirse, adora a Fidel Castro y le mandó decir a través de Alberto Peláez lo que le mandó decir al rey de España y a los empresarios españoles. ¿Tú percibes esta nueva campaña, Renata? Yo estoy de acuerdo contigo, porque aparte coyunturalmente esto le sirve para hacer esta historia falsa de, pues ahora sí que casi que te burlas, pero de los niños comunistas, ¿no? De los niños, de los señores que comen niños por ser comunistas, y que sí, que quizás Venezuela ya no les funciona tanto porque coyunturalmente hoy no está pasando nada. Ahora, aquí lo que mencionaba Alina muy articuladamente es qué casualidad que se está hablando de estas protestas en Cuba y se ignoró por completo, porque si tú te vas para atrás un mes y tratas de buscar si los medios masivos hablaron de las protestas en Colombia, no encuentras, híjole, yo creo que lo pasan así, de pasadita, y no encuentras ningún análisis de qué estaba pasando en Colombia. Entonces, es obvio que se está manejando toda una narrativa desde los medios de comunicación, la oposición, que lo van a seguir capitalizando mientras sea posible. Ahora, aquí el tema es el cinismo de venir a hablar de Cuba y haber callado tanto Chile como Colombia hace algunos meses, y no entender que muchos de estos contextos suceden dentro de la pandemia. Entonces, es obvio que en una pandemia va a haber protestas en diferentes países con diferentes regímenes, no necesariamente se lo puedes adjudicar a una razón o a la otra. El tema de una protesta tan fuerte como la que pasó, por ejemplo, en Colombia, es multifactorial, ¿no? La desata alguna cosa u otra, pero dentro del contexto de una pandemia es muchísimo más complejo que decir, ya ven, se los dije, son comunistas y esto iba a pasar. Ahora, esto es lo que vamos a estar escuchando en los medios de comunicación, y yo invito al auditorio a que se den una vuelta por Fox News, si tienen acceso ahí a ver en internet, lo pueden, en el Twitter de Fox News, por ejemplo, pueden ver pedazos de lo que está diciendo Fox News en Estados Unidos. Es exactamente lo que están diciendo los medios de comunicación acá en México, una copia, ¿no? Entonces es curioso porque acá la derecha mexicana se cree como si fueran demócratas y voltean a ver a Obama, que también, dicho sea de paso, como bien decía Lina ahorita, fue quien también uno de los actores que encrudeció el tema económico en Cuba. Pero ellos que se creen demócratas y si tú volteas a ver a los medios propagandísticos de la derecha más rancia de Estados Unidos, en este caso Fox News, es exactamente lo que está diciendo Televisa, Calderón, Fox, toda esta gente, ¿no? Entonces yo creo que sí se viene una campaña en este sentido, sobre todo porque, como mencionaba yo al inicio, se puede capitalizar de la coyuntura, cosa que hoy no se puede hacer de Venezuela. Es esta lucha, qué desgastante es esta lucha por las narrativas, ¿no, Marcelino? Porque, híjole, a muchos nos toca
o al menos hemos decidido ser el contrapeso de esos medios tradicionalmente chayoteriles y desde esos personajes que se creen dueños de la verdad absoluta, pero que no le entran de fondo al debate, pues. Siempre es por encimita. Hoy es Cuba, mañana será lo que tú quieras, Marcelino. Sí, yo ahí nada más difiero un poco con Renata. Yo creo que no va a pasar de esta semana para que traigan el tema de Cuba por dos factores. El primero, porque el tema de la Revolución Cubana, el tema del proceso de transformación que vivió aquel país con Fidel Castro y con toda la lucha en el 59, pues bueno, está muy lejos de nuestras generaciones, está muy lejos de nuestra época. Tenemos más reciente el proceso de Venezuela, que sí han usado desde un comienzo como ejemplo para desprestigiar, para tratar de comparar al presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo al movimiento de la Cuarta Transformación. Y también porque más allá de que no tenga esa vigencia dentro de las actuales generaciones, sobre todo en nuestro país, pues bueno, porque el gobierno cubano y porque la Revolución Cubana fue un proceso de transformación tan profundo que tiene un nivel de organización sumamente avanzado, yo creo que único en el mundo, a través de los comités de defensa de la revolución, a través de toda la estructura del Estado y a través de las viejas generaciones que, bueno, aún recuerdan, cosa que aquí es a lo que debemos de apelar, recordar lo que era Cuba antes de la llegada y del triunfo de la revolución. Es lo que aquí, pues bueno, a 3 años ya de la victoria, pues parece que se nos olvida lo que representaban los gobiernos del PRI, del PAN, lo que fue el gobierno de Peña Nieto, lo que fue el gobierno de Calderón, de Fox, de Zedillo, de Salinas, y allá las viejas generaciones es un poco diferente con los jóvenes cubanos, pero tienen un nivel de organización que no van a permitir que este tipo de provocaciones de personajes, de grupos financiados desde Estados Unidos, desde Miami, pues vayan a desestabilizar un proceso que tiene tantos años. Tienen pues la desventaja de atravesar, como todos los países del mundo, esta pandemia, y si le sumamos el bloqueo, pues bueno, es una situación crítica en la que está Cuba. Aquí, por ejemplo, hemos hablado con la Casa de la Amistad con Cuba, con compañeros que mantienen relaciones con aquel país para ver la manera de facilitar provisiones, facilitar incluso dinero, porque son cosas que el bloqueo impide que lleguen. Un ejemplo muy claro es, tienen la vacuna, tienen los médicos, tienen un sistema de salud súper avanzado, pero no tienen jeringas, Vicente, para poder aplicar las vacunas. ¿Por qué? Por el mismo bloqueo. El mundo debería de sentirse avergonzado por eso precisamente que acabas de señalar, Marcelino Gómez Brenes. Ya que hablamos de Cuba,